A raíz del ataque de Irán sobre Israel y esperando a la supuesta respuesta que Israel dará a este ataque, la respuesta sobre la respuesta, ¿verdad? Se ha especulado y mucho acerca de la legitimidad de esto o de lo otro. Han vuelto las discusiones y debates acerca de cuestiones religiosas, de cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Pero en honor al análisis serio, que es lo que se pretende aquí en Geopolítica Actual, vamos a hacer énfasis una vez más en las cuestiones que de verdad son claves. Recordarán que aquí en el canal hemos establecido 3 conceptos que en realidad son tradicionales, no son inventados por nosotros, en torno a los cuales se organiza todo tipo de actividad humana. Esos conceptos nosotros les llamamos orden, justicia y responsabilidad. También recordarán los que nos siguen que hemos observado que los diplomáticos rusos, chinos y también iraníes han hecho un equivalente de estos términos, refiriéndose a orden multipolar, derecho internacional y responsabilidad común. Pues bien, en todo lo que ha ocurrido con respecto a, primero, el ataque de Israel, después la respuesta iraní y ahora esta supuesta nueva respuesta israelí, lo que de verdad es importante, lo que de verdad hay que retener es la cuestión del derecho internacional. Es irrelevante si a usted le cae simpático Irán o si le cae simpático Israel. Esa no es la cuestión. Esto es algo así como si en un juicio por asesinato lo que se debatiese es lo simpático o antipático que era el asesino o la víctima. Eso es absurdo. Lo que se juzga es el crimen en sí y se juzga de manera objetiva, en base a un derecho, en base a una justicia. Se parte de la base de que el asesinato es inaceptable y que debe ser castigado según la ley. Y según eso se estipula si el asesino realmente es asesino, si realmente fue quien atacó a la víctima. Si se demuestra que eso fue así, entonces se le castiga en consecuencia. Con esto ocurre lo mismo, pero parece increíble que haya que explicarlo. El caso es que sí, hay que explicarlo. Uno lee cosas por ahí, cosas de gente que se supone que debería entender esto, que debería entender este tipo de cuestiones, y no le queda más remedio que puntualizar estos asuntos. El derecho internacional estipula de manera clara que no se puede atacar la embajada de un país sin importar las excusas o lo simpático o antipático que nos resulte ese país o nos deje de resultar. Israel es eso precisamente lo que hizo. Israel no es la primera vez que contraviene el derecho internacional, lo hace constantemente. Entonces, es irrelevante si a nosotros particularmente nos cae simpático o antipático Israel. Esa no es la cuestión. La cuestión es que Israel ha contravenido el derecho internacional, ha contravenido la Convención de Viena, que es la que especifica las cuestiones relativas a las embajadas, delegaciones diplomáticas y todos estos asuntos. Siguiendo esto, cabe destacar la intervención de Nevencia en la ONU. Ha dicho de manera explícita que Occidente son hipócritas al condenar el ataque de Irán cuando saben perfectamente que es una respuesta legítima, según el derecho internacional, ante el ataque a la embajada iraní en Damasco. Ahora bien, esto es muy significativo, es muy significativo, porque es una constante en el imperio, como le llamamos aquí, en lo que se llama el occidente colectivo, lo que se da en llamar el occidente colectivo, es una constante, decimos, el no respetar, según interés, el derecho internacional. Es decir, si hay un interés, el que sea, que se interpone al derecho internacional, pues entonces no se sigue el derecho internacional. Y por eso habíamos dicho en vídeos anteriores, lo recordarán, que Occidente contrapone a orden multipolar, derecho internacional y responsabilidad común sus propios conceptos, que son el orden unipolar, el orden basado en reglas, como ellos lo llaman, y los valores occidentales. Entonces, lo que tenemos aquí, amigos, es una lucha de orden civilizatorio, y más aún, de tipo espiritual, y por supuesto también moral. No caigan en la trampa de la polarización y de hacer parecer esto sencillamente una cuestión de diferentes gustos políticos, de tendencias religiosas, de celo religioso o cosas así por el estilo. Una vez aclarado esto, destacar que también los propios chinos, según se informa, han sido claros al respecto.
el ataque de Irán ha sido una respuesta legítima al ataque israelí sobre la embajada iraní en Damasco. Es decir, Irán, China y Rusia están esencialmente de acuerdo, y están esencialmente de acuerdo en principios. Con lo cual, lo que tenemos aquí, como decíamos en el vídeo anterior, es un cambio claro y nítido del orden hegemónico en el mundo, en este caso concreto en el Oriente Medio, pero como se ve por estas alianzas, en realidad afecta a todo el mundo. En Occidente vivimos hipnotizados por la propaganda y nos pensamos que el mundo sigue siendo igual, pero ya no lo es. Hay que comprender esto y adaptarse cuanto antes, puesto que las consecuencias, en caso de que la temeridad de actores como por ejemplo Israel siga haciendo este tipo de incursiones, este tipo de ataques, este tipo de actividades, vamos a llamarle así, las consecuencias serán crecientemente expeditivas e inasumibles. Lo decimos una vez más, no hay un liderazgo, no hay tampoco un análisis serio y profundo, ni muchísimo menos una auténtica intelectualidad en Occidente que sepa manejar la terrible situación que se vive ahora mismo en esta zona del planeta. Aquí se sigue pensando que somos el centro del universo, se sigue pensando que porque las cosas salen en televisión y salen de esa determinada manera, son de esa determinada manera, pero no lo son en absoluto. Cabe reflexionar y cabe plantearse muy seriamente la necesidad de un cambio. El orden geoestratégico mundial está cambiando de manera radical. Las estrategias ya no son las mismas, con lo cual las operaciones no pueden ser las mismas, ni mucho menos las tácticas, porque de seguir insistiendo en lo mismo, el fracaso será crecientemente mayor, como se ha visto estos días en Israel. Seguir insistiendo como se está haciendo en que Israel responderá, en que Irán fracasó, etcétera, etcétera, no va a solucionar las cosas. Pensemos por un momento en el ámbito económico o social. En esos ámbitos tampoco se está atendiendo a la nueva realidad cambiante de las cosas. ¿Cómo se supone que la economía va a seguir boyante y en ese estilo de servicios, de confort, de comodidades, cuando la realidad política ya no se corresponde? ¿Cómo se supone que la sociedad va a seguir en esa paz social de la que siempre nos hablan, cuando los elementos políticos y económicos ya no se corresponden? Amigos, todo esto también forma parte del análisis geopolítico, y si no se tiene en cuenta es imposible llegar a conclusiones fiables. Recordarán que dijimos aquí que Israel perdería, y como están viendo se está cumpliendo. Nadie daba un duro por esta predicción, pero como ven, está ocurriendo. ¿Significa eso que no somos del Real Madrid o del Barcelona? Es decir, que no nos gusta Israel porque tenemos un capricho, tenemos una fijación en contra de Israel. No, eso es irrelevante. Lo que hacemos aquí es análisis, no hacemos forofismo de esto o de lo otro. El análisis es claro. Israel no debió embarcarse en semejante aventura, debió adecuarse al derecho internacional, desde luego nunca debió haber implementado el monstruoso genocidio que ha implementado y que sigue implementando en Gaza. Y el continuar en la misma línea, lo único que hace es precipitar más y más y más su colapso y quién sabe si incluso su desaparición como Estado o entidad sionista, como prefieren llamarlo algunos. Lo mismo decimos acerca de Occidente. Lo que normalmente entendemos por Occidente, o en este caso particular, Europa. Está pasando exactamente lo mismo. La fijación en la guerra con Rusia, la fijación en apoyar a un Estado como Ucrania, la fijación en seguir las órdenes imperiales para poder implementar esa locura demencial de la doctrina Wolfowitz, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, ese asalto a la isla del mundo, todas esas locuras no pueden más que llevar al absoluto y completo desastre. Ahora se está viendo de manera explícita. Se suponía que Israel era inexpugnable, pero como se ve, no lo es en absoluto. Los iraníes efectuaron un ataque quirúrgico en el que querían dejar bien claro que simplemente pretendían demostrar que Israel no es inexpugnable. No pretendían hacer nada más, y eso es exactamente lo que hicieron. Fueron muy cuidadosos al dejar muy claro que actuaban siempre bajo el derecho internacional, y esa es la clave que debemos entender. Y es una clave que, por desgracia, no se está analizando de manera suficientemente enfática.
no se le está dando la importancia que realmente tiene. Esto es una cuestión civilizatoria. Es una cuestión de un proyecto civilizatorio, el occidental, colectivo, como ellos dicen, que es erróneo y fracasado, contra un proyecto civilizatorio pretendidamente tradicional, porque tanto Rusia como China como Irán pretenden dirigirse acerca de lo que siempre fue el proyecto civilizatorio mundial. No insistiremos más, solo queríamos dejar bien claro estos puntos debido a que hay una ausencia preocupante de este tipo de análisis y es necesario hacer mucho énfasis para que las cosas queden meridianamente claras. Por lo demás, recuerden que vamos a hacer una nueva clase mañana a las 9, horario de Madrid, de nuestro curso educativo, nuestro curso de proyecto educativo en el que tratamos precisamente las profundidades de estas cuestiones y llevamos a cabo un trabajo intelectual, un esfuerzo intelectual, conducente al establecimiento de una institución, al menos una primera institución, que pueda, con el tiempo, establecer las bases de una auténtica civilización para Occidente. Amigos, el proyecto civilizatorio moderno es un absoluto y completo fracaso. No hay forma en que por sí mismo pueda salir del lío en el que él mismo se ha metido. Es imposible. El conflicto actual entre Israel e Irán lo está demostrando de manera clara y nítida. Por lo demás, ya saben, hagan like, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apóyennos en este trabajo titánico que estamos llevando a cabo y formen parte de él. Gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.